Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Ángel Díaz Barriga. La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes. El debate didáctico contemporáneo enfatiza que la responsabilidad del docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas que permitan establecer un clima de aprendizaje. Ese es el sentido de la expresión actualmente de boga en el debate didáctico, centrado en el aprendizaje. Mientras la clase frontal establece una relación lineal entre quien emite información y quien la recibe, la teoría de las situaciones didácticas elaborada por Brousseau 2007 pone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en la manera como recupera las nociones que estructuran sus respuestas, la forma como incorpora nuevas nociones, en un proceso complejo de estructuración, desestructuración, estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales tales como hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, abstraer, explicar, demostrar, deducir, entre otras, en la gestación de un proceso de aprender. El alumno aprende por lo que realiza, por la significatividad de la actividad llevada a cabo, por la posibilidad de integrar nueva información en concepciones previas que posee, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros, la clase, la reconstrucción de la información. No basta escuchar al profesor o realizar una lectura para generar este complejo e individual proceso. Mientras que en otra perspectiva que tiene el mismo sentido se ha construido la noción de secuencias didácticas. Noción formulada inicialmente por Hilda Taba 1974 y posteriormente se realiza una serie de desarrollos específicos en los trabajos de Díaz Barriga, 1984, 1996. Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir actividades para el aprendizaje de los alumnos. 2. Para acompañar al docente en esta responsabilidad permanente presentamos una guía que le permitirá la construcción de secuencias didácticas que respondan a esta perspectiva didáctica, con el fin de poder contar con una orientación general que ayude a ubicar la secuencia didáctica en el marco de un conjunto de tareas que se realizan en lo que genéricamente denominamos planeación didáctica. Si bien presentamos un cuadro que contiene los principales elementos que 2. Aquellas secuencias que sean valoradas favorablemente en el proceso del proyecto Comunidad de Conocimiento se colocarán en la página de Didactic con la finalidad de crear un repositorio de recursos didácticos que puedan enriquecer el trabajo de los profesores del bachillerato. Conforman una planeación, insistimos que estos se deben tomar como orientaciones generales y darles sentido en el marco del conjunto de propósitos que asume un docente. En este sentido, estos elementos tienen solo un carácter indicativo, pues finalmente cada docente tiene que estructurar su trabajo de acuerdo a su visión y propósitos educativos. 3. Propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica. 3. Secuencia didáctica. Se sugiere buscar responder a los siguientes principios: vinculación, contenido, realidad, vinculación. Contenido, conocimientos y experiencias de los alumnos, uso de las apps y recursos de la red. Obtención de evidencias de aprendizaje. 3. Nota: esta propuesta es indicativa y no significa que el profesor deba llenarla en todos sus elementos. Cada docente puede incorporar aquellos elementos que le sean más significativos en su trabajo con los estudiantes. Duración de la secuencia y número de sesiones previstas. Si el profesor lo considera, elección de un problema, caso o proyecto. Nombre del profesor que elaboró la secuencia.
Finalidad, propósitos u objetivos. Asignatura. Unidad temática o ubicación del programa dentro del curso general. Tema general. Contenidos. Orientaciones generales para la evaluación, estructura y criterios de valoración del portafolio de evidencias, lineamiento para la resolución y uso de los exámenes. Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje. Evidencias de aprendizaje, en su caso evidencias del problema o proyecto, evidencias que se integran a portafolio. Recursos, bibliográficos, hemerográficos y cibergráficos. Línea de secuencias didácticas. Actividades de apertura. Actividades de desarrollo. Actividades de cierre. 4. La estructura de una secuencia. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí. Con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es, tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje. La secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera paralela, la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje inscrita en esas mismas actividades. Por cuestiones de forma, presentamos las dos líneas como paralelas, cuando en su desarrollo en el aula ambos elementos aprendizaje y evaluación están profundamente imbricados. Detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje, permite reorganizar el avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el alumno realiza constituyen elementos de evaluación. La secuencia integra de esta manera principios de aprendizaje con los de evaluación, en sus tres dimensiones: diagnóstica, formativa y sumativa. Iniciamos con una reflexión vinculada a las actividades para el aprendizaje, pero desde el principio de la secuencia es necesario tener claridad de las actividades de evaluación para el aprendizaje. Incluso es importante lograr una visión integral de las evidencias de aprendizaje, superar la perspectiva de solo aplicar exámenes, sin necesidad de eliminarlos completamente, pero sobre todo reconociendo que los principios trabajo por problemas y perspectiva centrada en el aprendizaje significan lograr una articulación entre contenidos, por más abstractos que parezcan, y algunos elementos de la realidad que viven los alumnos. De esta manera, construcción de una secuencia de aprendizaje y evaluación son elementos van de la mano y se influyen mutuamente. Como se puede observar en el siguiente cuadro. 5. Cuadro adaptado de Díaz Barriga, Ángel. Construcción de programas desde la perspectiva de desarrollo de competencias, en revista Perfiles Educativos. ISUE UNAM. En prensa. Como se puede visualizar en el cuadro anterior, la elaboración de una secuencia didáctica se encuentra inscrita en el marco de un proceso de planeación dinámica, donde todos los factores de la planeación se afectan entre sí. Su punto de partida es la selección de un contenido, en el marco de la propuesta que tiene el programa de estudios en su conjunto, y la determinación de una intención de aprendizaje de ese contenido, sea expresada en términos de objetivos, finalidades o propósitos de acuerdo a la visión pedagógico-didáctica de cada docente. A partir de ello se avanza en dos líneas simultáneas: qué resultados se espera obtener en los alumnos,
lo que apunta hacia la construcción de acciones de evaluación y qué actividades se pueden proponer para crear un ambiente de aprendizaje donde se puedan ir trabajando esos resultados. Línea de secuencias didácticas. La línea de secuencias didácticas está integrada por 3 tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre. En la conformación de esta propuesta de actividades subyace simultáneamente una perspectiva de evaluación formativa, Scallen, 1988, la que permite retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los alumnos en su trabajo, como de evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de aprendizaje, en el mismo camino de aprender. 6. Actividades de apertura. El sentido de las actividades de apertura es variado. En un primer momento permiten abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes significativas. Para los alumnos, estos reaccionarán trayendo a su pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, sea por su experiencia cotidiana. Establecer actividades de apertura en los temas, no en cada sesión de clase, constituye un reto para el docente, pues como profesor le es más fácil pensar en los temas o pedir a los alumnos que digan que recuerdan de un tema, que trabajar con un problema que constituya un reto intelectual para los estudiantes. La actividad de apertura no es necesario que se realice solo en el salón de clase, se puede desarrollar a partir de una tarea que se les pida a los estudiantes, tales como, hacer entrevistas, buscar información en Internet o en los periódicos, buscar contraejemplos de un tema, buscar información sobre un problema establecido, buscan una información en YouTube o una app de las que existen de manera libre en Internet, Apple Store. Sin embargo, los resultados de estas u otras actividades tendrán que ser trabajadas entre los alumnos en alguna parte de la sesión de clase. Estas actividades pueden ser realizadas de manera individual, por pequeños grupos. De acuerdo al número de alumnos que se tengan en el salón de clases se puede realizar una actividad de intercambio entre grupos de trabajo sobre lo que encontraron, pedir que 2 o 3 grupos comenten a todos sus compañeros su trabajo y reflexiones. El profesor puede observar el caso de algunos estudiantes que no realizan las actividades que se piden fuera del salón. Los recursos de apoyo pueden ser múltiples, en varios casos pueden recuperarlos en alguna aplicación de sus tabletas como Evernote, iTunes, Minjetmpass, Chome, entre otros, para compartirlos con sus compañeros.